Muy buenas noches a todas las personas que nos sintonizan desde el canal de Tejiendo Oportunidades, un movimiento nuevo de tratamos de incursionar y cambiar la política en el país. Con el tema relacionado con la realidad nacional referente a a las elecciones realizadas del día de ayer y con el posicionamiento de Guillermo Lasso como el presidente electo del Ecuador a este momento. Damos la bienvenida al doctor David Carrión, a Dayana León, la periodista Dayana León, y al doctor Omar, que nos acompaña en el día de hoy para tratar los temas de actualidad nacional y cuáles son los nuevos retos sociales jurídicos que se le viene al nuevo gobierno referente a toda la problemática social y de cómo el país se encuentra en este momento. Procederé a presentar a cada uno de los ponentes, iniciando por el doctor David Carrión, quien es abogado litigante, defensor de derechos constitucionales y derechos humanos, magíster en Derecho Internacional Económico por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, maestrante de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Ambiental por la Universidad de los Hemisferios del Ecuador, diplomado internacional en Derecho Administrativo por la Universidad de Coruña, España, diplomado internacional de Derechos Humanos por la Universidad de Zaragoza, España, certificado internacionalmente por el BID de Integración y Realidad Social en América Latina, coautor del libro El Derecho Económico en Tiempos de Crisis de la editorial Universidad Andina y Ediciones Legales, ponente y escritor de artículos académicos y de opinión con publicaciones en medios digitales e impresos nacionales e internacionales. Es un gusto para nosotros, doctor David Carrión, que se encuentre en esta mesa de diálogo el día de hoy. De igual forma, presentaré a Dayana León, periodista, que tiene experiencia como ex asesora de de la presidencia del Consejo Nacional Electoral, consultora en comunicación, género y procesos electorales, docente universitaria en temas de ciudadanía, cultura e historia, ponente en eventos nacionales e internacionales sobre democracia, columnistas en medios regionales e internacionales, articulista en revistas indexadas sobre elecciones y democracia, gestora de proyectos de cooperación para el desarrollo con énfasis en los derechos humanos de las mujeres. Su formación es periodista por la Universidad de La Habana, máster en Ciencias Sociales con mención en Género y Desarrollo, otorgada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede Ecuador 2008. Para nosotros es un gusto, Dayana, que te encuentres en esta en esta mesa de diálogo para comentar sobre la realidad nacional. De igual forma, presento al doctor Omar Acosta, quien es doctor en jurisprudencia y máster referente en Derecho Procesal por la Universidad Simón Bolívar, sede Ecuador. Doctor Omar, un gusto que se encuentre igual aquí en esta sala de diálogos para conversar sobre este tema de la democracia, de la fiesta democrática que se vivió el día de ayer y sobre los retos del nuevo presidente y del nuevo gobierno en los próximos 4 años y con la problemática de la realidad nacional actual. Es así que para iniciar con este conversatorio, yo como moderador les daré paso a ustedes los panelistas para que nos comenten cómo es la realidad nacional desde su punto de vista, cuáles son los retos del nuevo gobierno en este momento, que va a asumir en aproximadamente 42 días, y continuaremos con los temas específicos de cada una de las ramas que ustedes se dedican. Es así que doy la palabra a Dayana León para que nos
de una introducción de cómo se vivió la democracia el día de ayer, cómo se expresaron los ciudadanos en las urnas y cuáles son los nuevos retos del gobierno. Dayana, tienes la palabra. Muchísimas gracias, qué gusto compartir con tan distinguidos colegas y amigos en este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que en primer lugar es importante hablar sobre la gestión logística y operativa del proceso que vivimos ayer. Habían existido muchas críticas, yo misma fui una de las personas que criticó en su momento la gestión operativa de la organización del proceso electoral y se dieron en algunas recomendaciones para que la segunda vuelta fuera de una manera mucho más ágil y también que respondiera a la voluntad ciudadana con transparencia. Creo que el día de ayer la jornada electoral en términos técnicos y operativos se desarrolló con absoluta normalidad y también pudimos ver una expresión democrática pues en las urnas y que efectivamente tuvimos en pocas horas resultados oficiales que ya daban una tendencia pues irreversible. Esto creo que también fue importante no realizar el conteo rápido, aun cuando existieron algunas críticas de que por qué el Consejo Nacional Electoral no realizaba el conteo rápido. Creo que ahí había que explicarle también a la ciudadanía que el conteo rápido no es una proyección, no es un pronóstico, el conteo rápido es con actas, o sea, se realiza con un muestreo de actas oficiales y es por eso que como ya iba a ser ágil el escrutinio porque se tenía solamente una papeleta, pues entonces esto podría traer algún tipo pues de choque con la proclamación también de ir viendo las tendencias de los resultados oficiales. Creo que fue una decisión acertada no realizar el conteo rápido, también una decisión acertada de dos encuestadoras que realizaron exit poll de decir, bueno, hay un empate técnico y no tener algún criterio que de una u otra manera pudiera no contribuir en su momento a la aceptabilidad de la derrota y o a la aceptabilidad de los resultados favorables para una de las dos candidaturas. A mí me pareció muy interesante, muy importante también en esta jornada electoral la aceptabilidad de los resultados por parte del candidato que no ganó en las elecciones ayer y esta aceptabilidad que fue de una manera muy rápida y que además pues esto fortalece indiscutiblemente a la democracia. Esto en términos de la organización del proceso, de los resultados del proceso y que claro, hoy pudiéramos abordar también qué es lo que se viene a partir de ahora, sobre todo porque en las últimas horas ya el presidente electo ayer ha mencionado de que cuenta con dos nombres para integrar pues o sea, la parte de la transición, ¿no? Del gobierno que ya está de salida con el próximo gobierno. Me parece importante este proceso de transición porque la ciudadanía tiene que conocer cómo está actualmente en el país. Recordemos que existen recursos públicos destinados a un plan de vacunación que ha tenido serios cuestionamientos y yo creo que hay emergencias económicas en materia también en temas sanitarios, el tema de la gestión integral y pública de una pandemia y en función de eso a nivel político creo que es absolutamente necesario que exista una transición y que las y los ecuatorianos sepan efectivamente en qué estado se encuentra en estos momentos el plan de vacunación. Y por último, creo que un tema que es fundamental desde el análisis y desde la mirada ya de la proyección de los próximos días y de este proceso de transición, también tiene mucho que ver con un tema que a mí me preocupó, yo lo leí hace algunos días mientras revisaba la prensa, y imagínense las alertas que se tiene con respecto al seguro social. Y eso lo publicó, por ejemplo, Diario El Universo, que señalaba que en el Ecuador cada mes es más de 300 millones de dólares están destinados para la cobertura de las pensiones de los cerca de 450,000 retirados por vejez, por discapacidad, por invalidez, pero que señalaba esta publicación las recaudaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no estaban alcanzando para cubrir todas las obligaciones. Entonces, esto y otros temas que me parecen absolutamente demandantes son los necesarios en estas instancias y también el tema referente a los derechos humanos de las mujeres, de las personas LGBTI,
tuvimos un veto del Código Orgánico de la Salud, incluso el presidente ya electo había enviado una carta con respecto a este tema del veto del Código Orgánico de la Salud, pero sí es muy necesario que pueda cumplir con esta palabra de decir, bueno, no gobernaré solo para quienes le dieron el voto, sino para la sociedad en su conjunto a partir de las diferencias. Eso me parece importante. Pero ya desde los derechos humanos de las mujeres tenemos que empezar a analizar qué va a pasar con un tema pendiente y pendiente desde hace muchísimo tiempo, que es la despenalización del aborto en casos de violación. ¿Qué va a pasar también con los derechos de las personas LGBTI? Las preocupaciones en torno al discurso que dio en su momento el vicepresidente electo, su binomio, con relación a los temas sobre la homosexualidad. Entonces, eso es muy necesario en cuanto a la garantía de derechos, en cuanto a la seguridad social. Y otro tema, el tema de la lucha anticorrupción. Hoy en la rueda de prensa yo le escuché que, bueno, se ratifica en esta oferta dentro de la campaña de realizar una comisión internacional de lucha contra la corrupción de la mano con Naciones Unidas, pero bueno, recordemos que el actual gobierno no solo creó una comisión de este tipo que al final no pasó nada, y luego adicional a esto también creó una secretaría anticorrupción que tampoco ya tuvieron que cerrar, y el Consejo de Participación Ciudadana también ha recibido muchísimos cuestionamientos que, bueno, ustedes lo abordarán desde el punto de vista legal, pero en general el tema y político, el tema de la institucionalidad del Estado es un reto, y de conocer realmente cómo está la situación, y sobre todo que los recursos de los y las ecuatorianas pues no estén en manos de políticas que no puedan ser eficientes, y que sepamos realmente cómo está el estado situacional en el país. Listo, Dayana, muchas gracias por tu punto de vista. En líneas generales, estos son los temas que se vienen al nuevo gobierno como retos dentro del tema de salud, el tema de derechos humanos para los grupos LGBTI, y de igual forma de los distintos personas que se han sentido vulneradas en el tema de la libertad de expresión. Y podemos definir o concluir en líneas generales que la elección del día de ayer se realizó con éxito, que tuvimos una gran jornada electoral y que la voluntad del pueblo es la que está reflejada en los resultados publicados por el CNE hasta el día de hoy. Continuamos con el doctor David Carrión para que nos dé una precisión, una vista general, usted como abogado constitucionalista, que nos diserte referente a cómo son los retos o cuáles son los retos más bien del presidente, del nuevo gobierno en temas de gobernabilidad, teniendo en cuenta que en el legislativo no tiene una mayoría concisa, que la mayoría de la Asamblea puede hacer en contra al plan de gobierno presentado por el señor Guillermo Lazo, hoy presidente electo del Ecuador. Doctor David Carrión, el panel es suyo. Su micrófono, mi doctor, por favor. Gracias, mi querido Adrián. Un resumen preciso de Dayana nos dejas tendidita la mesa, digamos así. Fue muy bueno escucharle. Agradezco esta invitación. Siempre encantado de poder llevar el conocimiento de forma general, plural, de forma objetiva. Así es que feliz de compartir con ustedes en esta mesa. Yo veo un reto inicial, me pareció, también aplaudo el hecho de cómo se desarrolló la organización que se tuvo, y yo soy un creyente efectivo de que nosotros somos, aunque muchas veces no se cumpla, pero por experiencia diré que somos los encargados, es decir, los ciudadanos, de hacer que se cumpla este maravilloso libro de honor de la Constitución. Yo soy un ferviente creyente de que nosotros somos los actores, es decir, si vemos que un derecho consagrado en la Constitución o que esté reflejado en los tratados internacionales de derechos humanos que han sido ratificados por el Ecuador, no se cumple, somos nosotros los actores, es decir, no de la manera tal vez en que nos hemos visto desencadenados, porque tal vez yo creería que la ciudadanía en general estaba pendiente de qué pasaba con el candidato perdedor, si es que
qué decisión tomaba respecto a, nos tomamos del CNE o aceptamos los resultados, y yo creo que había un pendiente en la ciudadanía de decir, ¿qué va a pasar? Entonces, yo no creo que sea de esa manera que se debe hacer, sino que siempre hay los canales. Para mí la Constitución es súper clara respecto de eso, pero sí creo que somos nosotros los actores, es decir, faltó esto, veamos el camino idóneo que está en la Constitución, en la normativa vigente para poder reclamarlo. De ahí, feliz, por ejemplo, leí una declaración de Guillermo Lasso, dice, al gobierno no le corresponde pedir que se investigue o se deje de investigar a nadie, eso que lo haga la justicia. Para mí, las atribuciones de los poderes del Estado están completamente determinadas y efectivamente en ninguno de los tres casos se cruza. Es decir, a la función legislativa no le corresponde inmiscuirse en los temas de la función judicial, a la función ejecutiva mucho menos, es decir, la función ejecutiva conforme a la Constitución dice que es responsable de la administración pública. Y entre otras atribuciones, en ninguna está inmiscuirse. Y un principio marcadísimo en el artículo 168 de la Constitución de la República del Ecuador habla que los órganos de la función judicial gozarán de independencia interna y externa y que toda violación de este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley. Yo sueño con el día en que entendamos estos principios, porque esto sí es un principio consagrado en la Constitución, y nosotros como ciudadanos podamos sobrevigilar, porque sí nos corresponde, haya ganado o no el candidato a nuestra preferencia. Decir, ¿está pasando que la función judicial goza de independencia o vemos que el Ejecutivo se ha inmiscuido en temas de la función judicial o de la función legislativa o viceversa? Y decir, hey, tenemos un principio que hay que respetar. Y de esta manera poder educar a la ciudadanía de lo que tenemos al alcance de poder reclamar o no. Si decimos, y lo podemos verificar efectivamente, que el Ejecutivo, en lo que dice claramente, que es atribución en sus atribuciones, y si de eso se inmiscuye en el tema de la función judicial, reclamemos nosotros por la vía adecuada. Seamos los pioneros, hagamos un antes y un después en la legislación ecuatoriana y digamos ahora, ¿a quién le corresponde dilucidar si es que efectivamente, por ejemplo, el Ejecutivo se ha inmiscuido en temas del tema judicial? Y se imaginan ustedes que tengamos una resolución de un juez, decir, hey, señor presidente de la República, no le corresponde a usted inmiscuirse, se le prohíbe porque está en la Constitución. Me parece magnífico. Entonces, nos falta a nosotros esa educación respecto al tema constitucional para empoderarnos como ciudadanos, para decidir respecto de que se esté cumpliendo o no la Constitución. Y no dejar pasar como decir, está dentro de las funciones, bueno, así es el presidente, bueno, así es el presidente de la Corte Nacional, así es el presidente del Consejo de la Judicatura, dejemos nomás. Creo que nos corresponde ahora, si lo entendemos de esa manera, me alegra que haya declarado eso el presidente electo y que sea nuestro rol como ciudadanos, aunque suene utópico, pero yo creo que hemos conseguido, como nosotros, quienes somos entendidos en la materia constitucional, hemos conseguido pequeñas victorias respecto de esto. Entonces, seguir educándonos en el hecho de que podamos defender la independencia de poderes, creo que es una gran etapa para iniciar este nuevo proceso que entiendo yo, el presidente electo lo ha señalado enfáticamente. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por las precisiones referentes a la independencia judicial y de las atribuciones que tiene el Ejecutivo para poder decidir en cuanto a lo que le corresponde y no inmiscuirse dentro de las otras funciones del Estado, como bien lo enmarca la Constitución de la República del Ecuador. Doy paso al doctor Maracota para que nos mencione y nos denuncie en la red social Twitter. He leído varios comentarios de varios colegas abogados que enuncian que se respira un aire de libertad y de independencia judicial. ¿Usted está de acuerdo con esta independencia judicial?
y cómo ve los retos referente a la justicia o referente a lo que quedó debiendo el anterior gobierno a la justicia. Doctor. Bueno, antes que nada, muy buenas noches, Adrián Calderón, gracias por tu invitación. Un gusto también compartir con el doctor David Carrión y con un excelente periodista como es la compañera de panel Dayana León. Un gusto estar con ustedes. Y claro, esto es un gran tema que estamos tratando sobre los nuevos retos jurídicos, económicos que tiene el próximo gobierno. Y para responder tu pregunta, quiero comenzar analizando porque he tenido estoy de acuerdo en algunas cosas como lo ha dicho Dayana y como lo ha dicho el doctor Carrión. Sin duda, algo exitoso fue que no hubo conteo rápido. Si hubo exit poll, yo creería que en un futuro deberíamos aprender el tema anglosajón en Estados Unidos, que no tienes conteo rápido ni exit poll. Ahí tú lo que tienes es una noche de elecciones, y eso se debería hacer aquí. Lamentablemente el periodismo en algunos temas debería coger ese modelo, porque aquí lamentablemente a las 11 de la noche se te acabó la cobertura. Pero tú en el CNE tienes a funcionarios contando hasta las 4 de la mañana, y al final del día tú no tienes un resultado, a diferencia de Estados Unidos, que todo el colegio electoral se amanecen contando y tú vas viendo cuántos estados y cuántos miembros del colegio electoral y quién finalmente llega a ser el presidente. Entonces yo no estoy de acuerdo que haya ni siquiera conteo rápido ni exit poll, y eso fue algo exitoso ayer. Sin duda, la elección organizada por la presidenta Diana Tamey y los vocales fue exitosa, pero claro, sería el colmo que no fuese exitosa si tenías dos candidatos y una sola papeleta. También lo que sí hay que resaltar es que el candidato Arauz, estratégicamente se puede decir, y aprendiendo el modelo norteamericano, ha aceptado la derrota. No sé con qué intenciones tenga postularse en las próximas elecciones, por ahí de pronto ve el camino, pero sin duda, para la democracia del Ecuador, que estos últimos 20 años ha venido muy resquebrajada, es un síntoma muy bueno de democracia. Eso debemos rescatarlo. También otro tema que también comparto con David Carrión es de que aquí el próximo gobierno tiene que tratar varios temas, varios ejes. Lo económico, mis pymes, pequeños y medianos emprendedores, seguridad jurídica e inversión extranjera. Pero hay algo que tiene un nuevo reto y algo que tiene que plantearse el próximo gobierno. Sin duda él ha dicho que va a llamar a una consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, perdón. Está bien, correcto. Pero nos hemos pasado más de 10 años quejándonos de la justicia. Cuando estaba el doctor Yalc, nos quejamos de la justicia de Yalc. La pregunta es, ¿y ahora por qué no nos quejamos si siguen los mismos jueces de Gustavo Yalc? Entonces yo lo que opino es que para que no caiga en el error que cayó el presidente saliente Lenín Moreno, de que los mandos medios en las direcciones provinciales, zonales, siguen la misma gente de Rafael Correa y tú no puedas gobernar y al final del día solo cambias ministerios, llegas a un gatopardismo. La pregunta ¿es necesario depurar la justicia? Yo creo que sí, porque hay buenos jueces y de los otros, y son los mismos que veníamos criticando. La pregunta es, ¿por qué ahora ya no los criticas? Entonces, llegamos a un momento, si queremos que sea un Estado constitucional y garantista de derechos, y si queremos respetar las convenciones que ha firmado el Ecuador y queremos tener un verdadero control de convencionalidad y dar seguridad jurídica en el Ecuador, sí se debería entonces, ya en la nueva consulta, plantearse una evaluación a los juzgadores, porque resulta entonces que el presidente de turno viene y le dice a la judicatura o al presidente, oye, tienes que hacer a mi favor. Y claro, los jueces se prestan para el gobierno de turno, cuando tiene que ser una justicia independiente. Disculpen que les tome tanto el tema de Estados Unidos, pero veamos el Tribunal Supremo que tiene Estados Unidos, que al propio presidente le niega. Entonces debemos ir avanzando a ese modelo en futuro como ecuatorianos. Si bien es cierto, las atribuciones del presidente están ya tasadas en el artículo 147 de nuestra Carta Magna, y las atribuciones de la Asamblea Nacional están también en el artículo 120 de la Constitución de la República. Si bien es cierto, la Constitución es sumamente clara, que dice que no tiene que haber intromisión externa e interna de ninguna institución, tanto administrativa o de otra función del Estado. Pero yo hago una pregunta. ¿Por qué, si bien es cierto, eso debemos ser respetuosos todos, pero si viene un presidente, denuncia caso de corrupción, si denuncia a un juez que es corrupto, no podemos tomarlo todo que es una intromisión, porque un asambleísta puede no estar de acuerdo que un director provincial como el de Pichincha no haga sus funciones. Yo como asambleísta soy fiscalizador y como ciudadano sí puedo decirle, oiga,
Usted me está poniendo a un señor de director provincial que ni siquiera ha ejercido la profesión. ¿Cómo usted me pone a ser director provincial? O sea, también hay que ver los límites que el Consejo de la Judicatura y la función judicial, si bien es cierto, no puede haber intromisión, pero sí tiene que estar, sí por lo menos debemos como ciudadanos y autoridades hacer una fiscalización. Para ir finalizando sobre el tema esto de la justicia, eso yo sí quería tomarme unos minutos porque se ha escuchado mucho a varios juristas que criticaban a la justicia de allá. Bueno, ¿y ahora por qué no criticas si siguen los mismos? Entonces, esos son los cambios estructurales que debe hacer el próximo gobierno, en este caso el presidente electo Guillermo Lasso, porque caso contrario, si no llega a cambiar las direcciones provinciales, va a tener un serio inconveniente. Yo hoy día hablaba con un dirigente del sector indígena de Cotopaxi y él me comentaba algo. ¿Qué pasa en las provincias donde no ganó Creo? Como en Cotopaxi. ¿Qué pasa ahí donde tiene bastante fuerza política el sector indígena y Pachacuti? Entonces, sin duda, con una asamblea que no es favorable para el presidente actual, él va a tener que hacer alianzas, pero en beneficio del país, y que los asambleístas pongan de parte para hacer todo en beneficio del Ecuador, no el reparto que pasó con el actual gobierno. Entonces los asambleístas tienen que ser más conscientes de eso, tienen que fiscalizar, no ser chantajistas y pensar en el bien colectivo. Gracias, amigos. Muchas gracias, doctor, por las apreciaciones y efectivamente el modelo estadounidense es un modelo que debería ser tomado en cuenta para próximas elecciones y para tener en cuenta más que todo una seguridad ante los resultados electorales y de los procesos electorales que se lleven a cabo aquí en el país. Dayana, quisiera consultarte cuáles son los nuevos retos de la del gobierno referente a la libertad de expresión y referente igual a los grupos LGBTI en cuanto a las propuestas que realizó en campaña y cómo estas pueden ser efectivizadas dentro de los 4 años de gobierno de Guillermo Lasso. Y también, ¿cuál es la deuda que dejó el anterior gobierno referente a estos dos temas? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que tanto el derecho a la libertad de expresión como los derechos de las niñas, niños, adolescentes, de las mujeres y de las personas LGBTI son derechos y los derechos para mí no se consultan. Entonces, cuando empecemos a analizar estos temas que son fundamentales, como por ejemplo, obligar y criminalizar a una mujer por el derecho de decidir sobre su cuerpo, que está considerado también como una de las nuevas formas de tortura también que existen. Hay informes sobre esto. Creo que es un reto fundamental que va a tener el actual gobierno que asumirá el próximo 24 de mayo. Pero además esto no lo puede hacer solo porque existe efectivamente una composición muy fragmentada de la Asamblea Nacional, como ya mis queridos dos compañeros de colegas en este conversatorio, pues estamos analizando, también han señalado, es una composición compleja en la Asamblea Nacional, donde posiblemente el presidente necesitará tener grandes acuerdos para la gobernabilidad y para que los ajustes que necesite hacer y que tengan que pasar por la función legislativa, pues esto sean evidentemente efectivos. Entonces, en el tema de la libertad de expresión, hoy él lo mencionó en la rueda de prensa que pude observar algunos temas, señaló que iba a proponer una ley que tenga una visión más integral del tema de la libertad de expresión. Yo me acuerdo que cuando habíamos analizado hace muchísimo tiempo, yo creería que cerca de 10 años aproximadamente, se daban estas tendencias de decir, bueno, ¿se necesita una regulación de medios o se necesita una autorregulación? ¿Cómo se va a desarrollar? Por eso yo ya le dejo a los expertos, a los juristas en estos temas, pero más allá de lo que se ha señalado, sí es necesario que el tema de la libertad de expresión tenga un importante análisis en todo sentido. O sea, los periodistas deben tener garantías suficientes para poder ejercer su profesión. Vemos varios periodistas que cumplen también una importante tarea en la orientación de la opinión pública
frente a los casos de corrupción. Yo misma había visto en algunos casos que algunas periodistas, como el caso, por ejemplo, de Diana Monroy, había sido amenazada precisamente y públicamente. Entonces, estos temas sí son preocupantes porque cuando enfrentas temáticas complejas como la lucha anticorrupción, como combatir la delincuencia organizada, como combatir el crimen transnacional y que eso sea un eco en la prensa, sí es un tema preocupante que las periodistas no tengamos pues, las garantías suficientes para que esto se pueda desarrollar. En un segundo momento me hablas de un tema que a mí me parece que es fundamental, que es con relación a la institucionalidad de género. Y es muy difícil que a veces se comprenda que género no es sinónimo de mujer. Entonces, que género es una construcción social, histórica, cultural, y a partir de la no comprensión del origen y de los análisis de lo que significa el concepto de género, pero que al mismo tiempo no exista una real comprensión de lo que significa la actitud de ser militante feminista y tener una concepción histórica y una acción de lucha por los derechos, y que al mismo tiempo nos llamen en las redes sociales todo el tiempo de feminazis, de aborteras, y que empiecen a decirnos todos estos temas. Estamos contando con una sociedad absolutamente que está con la intolerancia frente a estos temas que son absolutamente necesarios que estén en una agenda de derechos. ¿Y por qué hablo de esto? Porque a donde tenemos que ir, y con esto quiero cerrar también, porque creo que me he extendido mucho, pero quisiera un poco hablar sobre un debate público que necesitamos con respecto a la institucionalidad de género en el país. Sabemos bien que a partir de la Constitución del 2008 se tuvo los consejos nacionales para la igualdad y uno de ellos es el Consejo de Género. Hay que revisar también el cumplimiento en este sentido de las rectorías, por ejemplo, en lo que se conoce y lo que está establecido en la Ley Orgánica Integral para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres, que es el Sistema Nacional Integral para prevenir la violencia contra las mujeres. Es importante que se establezcan las rectorías para esta prevención y sobre todo, ¿cuál será la respuesta de la institucionalidad de género en el país? Un respaldo normativo institucional para que no existan riesgos ni logísticos ni operativos para poder responder a un sistema de alerta temprana. ¿Cómo vamos a contar con esto? Porque muchísimas mujeres son víctimas de violencia en sus propios hogares, pudieron dar alertas tempranas y cuántos femicidios pueden no darse, pueden prevenirse si tenemos un sistema de alertas tempranas y sobre todo las demandas históricas por los derechos humanos de las mujeres, de las personas LGBTI. O sea, veo con mucha preocupación cómo existen pues conceptos absolutamente errados para abordar el tema de la niñez trans, por ejemplo. Y sí es importante conocer cuáles serán los presupuestos sensibles al género. Vimos qué pasó en la Asamblea Nacional cuando se debatió el presupuesto general del Estado y todas las críticas que se tuvo en su momento con respecto a la disminución del presupuesto en materia de los derechos humanos, de las mujeres, de la niñez, de la adolescencia. Entonces, creo que sí hay muchísimos temas que tienen que estar en la agenda del Estado, aun cuando desde las calles las mujeres no se silencien, no se callen, las personas LGBTI, porque la sociedad civil va a seguir teniendo su rol fundamental, porque sin un sistema político, un sistema electoral, un sistema donde la sociedad civil tenga el espacio para la deliberación en democracia, es muy difícil que podamos construir un mejor país. Un mejor país lo constituimos también desde las diferencias, pero que esas diferencias sean respetadas desde la libertad de expresión, pero también desde las garantías de los derechos. E insisto, los derechos no se consultan. Y eso es importante de que no vayamos a tener, ojo, un Estado paternalista ni patriarcal que piensa que me va a proteger diciendo yo venga para acá y yo le protejo. No, esto es un tema de demanda histórica. Listo, Dayana, muchas gracias. Han quedado evidenciados
los retos que tiene el nuevo gobierno para poder ejercer y promulgar los derechos de las personas del grupo LGBTI. La siguiente pregunta es, doctor David Carrión, referente al proceso electoral que hemos vivido en 2 vueltas y al control ciudadano que debería realizarse en cuanto a las propuestas realizadas por los candidatos. En cierto momento los candidatos hablaban de pena de muerte, hablaban de una serie de cuestiones que van en contra de la Constitución. Para usted y para su criterio, doctor, como abogado constitucionalista, ¿sería viable que las propuestas de gobierno tengan un control de constitucionalidad antes de ser presentados en el Consejo Nacional Electoral para con ello viabilizar que estos sean efectivizados en los 4 años posteriores a la elección de un presidente? Gracias, Adrián. Me quedo con la frase que ha dicho Dayana todo este tiempo, y es que los derechos simplemente se deben exigir, ¿no? Me recalco eso siempre cada vez que puedo presentar una acción contemplada en la Constitución para reclamar derechos, y esa es la manera de hacerlo. De ahí sí me quiero remitir, yo soy, para no hablar de memoria y no dejar sueltos temas, sí se hablan muchas cosas en una campaña electoral. Tenemos como ejemplo muchos personajes, no solo a nivel nacional, sino internacional, que llamaron la atención hablando cosas imposibles de realizar, pero de esa manera llamaron la atención de medios, de personas, pusieron atención sobre eso y después sí empezaron a hablar las cosas, digamos, coherentes que se pueden o no hacer, pero en ese interludio lograron la atención de cámaras, de medios, de personas y digamos que encauzaron sus candidaturas. Pero hay algo súper claro, hay una garantía constitucional y está contemplada en el artículo 84 y dice que en ningún caso la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución. Y hay otro artículo que dice asimismo que en caso de que así ocurra, de los actos del poder público que estén en contra de la Constitución, se declararán como actos que no tienen una vigencia jurídica. Entonces, ofrecimientos de temas con carácter regresivo a los derechos consagrados en la Constitución, pues simplemente ni siquiera deben ser considerados dentro de un candidato, de un ofrecimiento de un candidato, por ejemplo. Los derechos consagrados en la Constitución siempre son progresivos, es decir, siempre para mejor. No podemos decir ahora pena de muerte o cortaremos las manos, cosas que realmente no tienen sentido y están fuera primero de lo consagrado en la Constitución y segundo en los tratados internacionales de derechos humanos, de los cuales el Ecuador es parte. Nosotros tenemos ya varios procesos perdidos ante la Corte Interamericana con indemnizaciones que para mí son correctas y porque partimos de un principio, mi querido Adrián y quienes nos acompañan, es que esto justamente, los actos del poder público, es decir, primero debe haber una asesoría clara, perfecta y concreta de qué le está permitido o no respecto de lo que está contemplado en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. Es decir, quien ejerce el poder público primero debe tener esa asesoría para decir, ¿me está permitido esto o no me está permitido esto? Ahí tenemos muchísimos actos del poder público y tenemos muchas resoluciones. Ahí tenemos decretos ministeriales, por ejemplo, decretos ejecutivos que no están adecuados a la Constitución. ¿Y es por qué razón? Es porque hay una insistencia en que yo lo quiero hacer y punto, sea como sea. Eso es lo que yo pienso que sería una pauta de nuevo equipo de asesores que estén cercanos al presidente Lasso electo, de decir, hey, no se puede hacer esto, ¿por qué? Porque no lo permite la Constitución. O sí se puede porque sí lo permite la Constitución. Entonces, partiendo de esta premisa que para mí son principios que no pueden ser movibles, ni siquiera adecuados, ni nada que se le parezca fuera de la Constitución, partiendo de esto sí podemos tomar mejores decisiones respecto de lo que permite o no permite la Constitución. Y me parece a mí que nos servirá no solo por librarnos de juicios posteriores ante Corte Interamericana, porque muchos ni siquiera llegan allá o por el tiempo que demoran o porque no tienen la voluntad de hacerlo,
sino por llevar mejor una estructura del Estado, pues. Es decir, en dónde nos enmarcamos las decisiones de actos del poder público en general, enmarcado en la Constitución. Nos libramos de muchas cosas que después lamentamos. Y para mí, respecto a la pregunta, Adrián, ese control de constitucionalidad, pero por supuesto, para mí tenemos hoy por hoy, con sus imperfecciones, obviamente, como seres humanos que puedan resolver o fallar, pero muchos de los jueces de la Corte Constitucional para mí han sido referentes en el derecho durante varios años, en las aulas y ahora en la práctica. Me ha gustado eso, que ellos siempre, de los miembros que yo he visto de jueces de la Corte Constitucional, son personas preparadas tanto en el área académica como en el ejercicio profesional, que para mí es la combinación perfecta de tener resoluciones que ahora nosotros la tengamos como temas de estudio. No pasaba eso en las anteriores cortes, lo diré yo lamentando con sus pocas excepciones, pero hoy por hoy una sentencia emanada de la Corte es un tema de estudio. Y que pase por un control de constitucionalidad, por supuesto, de largo. Nos vamos a ahorrar varios dolores de cabeza. ¿Y a qué nos va a forzar esto? A que los actos del poder público ya no se emitan ya de la noche a la mañana, porque se levantó quien ejerce el poder, se levantó de mal humor o no, le quiere dedicar alguna resolución, algún decreto en particular a un grupo o a una persona, y ese no pase por un control de constitucionalidad. Por ahí me parece a mí la clave para tener un orden estructurado y que no nos pase la factura luego decisiones fuera de la Constitución. Listo, doctor. Muchas gracias por su respuesta, bastante acertada referente a lo que se necesita el Estado para tener una estructura lógica, coherente y más que todo en cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente. La siguiente pregunta es para el doctor Omar Acosta, referente al control ciudadano. En su intervención anterior nos mencionó cuáles eran los retos o cuáles son las falencias de la estructura de la función judicial y del ejercicio pleno de sus facultades. Es así que nosotros tenemos las facultades, perdón, tenemos las herramientas necesarias como ciudadanos emanados de la Constitución de la República para ejercer un control ciudadano. ¿Cuáles serían estas acciones y estos mecanismos necesarios para poder enfrentar la mala estructuración de una función del Estado o específicamente la función judicial? Doctor. Bueno, nuevamente, gracias. Yo quiero referirme a algo que dijo Dayana sobre el tema LGBT, y eso es verdad. Un derecho uno netamente tiene que no exigirlos, no pedir que, ni siquiera pedir que se los reconozca. Un tema que tiene lamentablemente varios países de Latinoamérica, de Centroamérica, es que, bueno, si bien es cierto, ya se tiene un poco de cautela al momento de discriminar a los grupos LGBTI, pero tenemos otro gran fenómeno, es que cuando hay un tema o alguna persona de ese grupo cometió o hizo alguna situación, todos los ciudadanos aprovechan para atacarle a la demagogia o el populismo penal, que es la pena de muerte. Yo recuerdo en Latinoamérica, más allá también del tema constitucional, que tenemos una corte constitucional, unos jueces muy constitucional, debemos tener en cuenta y debemos saber y comprender, y el gobierno debe analizar esto, lo que es el control de convencionalidad, que eso es algo muy importante y que se debe manejar en el Ecuador. La pena de muerte nunca podía haberse dado. ¿Por qué? Porque en 1978 firmamos en San José, Costa Rica, la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo tanto, no se podría, perdón, un ratito con el audio, por favor. Por lo tanto, entonces, no podría haberse hecho eso, pero lamentablemente, nuevamente, nuestros políticos comenzaron con el populismo penal. Eso por un lado. Yo también quería hacer otra referencia, es lo que tú me preguntabas sobre
la estructura y cómo cambiar la función judicial, o si es necesario cambiar la función judicial. Hay algo muy importante que decía David, era que, si bien es cierto, tenemos nosotros una Corte Constitucional de lujo, sus fallos son de lectura, pero tenemos un gran problema y podemos preguntarle a cualquier constitucionalista serio, es que cuando tú vas o ejerces una acción de protección, si es un tema nuevo, lamentablemente muchos de los juzgadores desconocen el tema constitucional y siempre te los desechan y te dicen, bueno, usted tiene la razón, pero vaya hacia la vía contenciosa administrativa. Yo creo que lamentablemente falta mucha capacitación a los jueces ordinarios de temas constitucionales. Y recordemos que en control de convencionalidad todos los derechos son difusos, o sea, de aplicación obligatoria por cualquier autoridad pública del Ecuador, porque tenemos los derechos explícitos que están en la convención y los implícitos que son en los tratados o en los fallos que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero lamentablemente aún tenemos un nivel bajo en el país sobre temas de constitucionalidad. Eso yo creo que hay que tener en cuenta, mi estimado Adrián. Ahora, yo quiero salirme un poco ya de este tema de LGBTI, un poco del tema de reestructuración jurídica. Yo me quiero ir un poco al tema jurídico que tiene que ver con la seguridad jurídica. Vi también una entrevista que el candidato Lasso va a hacer una gira por Estados Unidos para conversar con los laboratorios de las farmacéuticas que están fabricando las vacunas. Pero también sería muy bueno ya ir pensando en la intervención. Mira, yo no sé, algunos no coinciden con la política de Nayib Bukele, pero la estrategia que tiene Nayib Bukele es muy interesante. Él dijo, a ver, señores, yo respeto a todos los presidentes, pero nosotros como país, como El Salvador, a nosotros nos beneficia tener como socio comercial a Estados Unidos. A nosotros no nos causa ningún alivio ser amigos de Maduro, ser amigos de Bolivia, de Cuba. Nosotros vamos a negociar con los americanos. Y eso debe hacer Guillermo Lasso en la primera gira que va a tener. Ir a buscar a las empresas, ofrecerles seguridad jurídica. Porque lo que ha pasado en el Ecuador es que nos hemos endeudado, no ha habido inversión. Entonces Nayib Bukele, el tema que él ha dicho es, yo no quiero un préstamo de 1.200 millones de dólares. Yo lo que quiero es que la intervención de Estados Unidos sea que vengan a invertir acá con 4.500 millones de dólares al año. Y eso le está dando bastante rédito a Nayib Bukele en El Salvador. Entonces se debe comenzar por ahí. Y para finalizar, recalco, se debe tener para cualquier política de Estado, LGBTI, contra la mujer, debemos tener instituciones de Estado y en los mandos medios. Eso se debe cambiar, porque para mí es penoso ver que en noviembre, cuando se celebra el Día de la Violencia contra la no violencia contra la mujer, todos aprovechan las autoridades a dar ruedas de prensa. Parece que chuta ellos piden ese día porque todas las provincias piden ruedas de prensa y ruedas de prensa. Y les dices, bueno, a más de que ustedes hacen ruedas de prensa como que fuera farándula, ¿cuál es el resultado? No hay ningún resultado. Entonces debemos tener instituciones fuertes, se debe cambiar ya de estructuras de la provincia. Ahí podemos, con una estructura fuerte del Estado, ahí podemos empezar a tener una institucionalidad para que empiece a funcionar todo. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su intervención. Para concluir este espacio, quisiera preguntarte, Dayana, ¿cuáles son los 3 grandes retos que tiene el gobierno electo para estos 4 años? Bueno, los 4, así como en números que me planteas, para mí hay más retos, pero básicamente en los temas que yo pues abordo y analizo también, el primer gran reto es la consolidación de una institucionalidad del Estado que efectivamente en estos momentos está en crisis. Hay una crisis de institucionalidad en el país y eso es necesario que se pueda solventar lo más pronto posible, que volvamos a confiar en las instituciones, porque es necesario también para poder salir de toda la crisis que tenemos de manera integral. Y esto implica y va de la mano con un segundo gran reto, que si bien ha planteado el presidente electo que va a respetar la independencia de las diferentes funciones del Estado, sí se necesita establecer un sistema nacional anticorrupción, como por ejemplo lo ha planteado la Comisión Nacional Anticorrupción. La Comisión le ha planteado muchísimas veces cuáles son pues los temas de las salidas ante estos hechos de corrupción que se han vivido en el país, y uno de ellos es el planteamiento de un sistema nacional anticorrupción y hasta qué punto hay que fortalecer el tejido de la sociedad civil
y que exista una protección de los denunciantes. Si bien no es un tema que el presidente lo tiene que realizar, sí se necesita una voluntad política y sobre todo los presupuestos en temas anticorrupción que deban estar garantizados en el presupuesto general del Estado. Un tercer elemento y un reto fundamental es la garantía de los derechos humanos. Y los derechos humanos, desde los derechos a la libertad de expresión, los derechos de las mujeres, las niñas, adolescentes, de las personas LGBTI, que se retome, por favor, el tema del COS y que no se quede con un veto total como pasó en esta ocasión y que ya no nos da la posibilidad de tratarlo durante este año, sino un año después, porque así dice la normativa. Y mientras tanto, ¿qué pasa con la garantía de la salud integral de la población en ese contexto? Y un cuarto reto que me parece necesario son las acciones, los programas, las políticas públicas enfocadas a la reactivación económica y a los temas de la garantía de la seguridad social. Se necesita tener un estudio actuarial real de lo que está pasando con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y no es una salida de decir, bueno, pues vamos a ver qué soluciones se dan ante esto, sino es pensar en las actuales, en las futuras generaciones, de cómo se van a garantizar las pensiones, pero cómo se va a establecer un sistema de seguridad social. En ese sentido, todo paralelo, ¿no? A que no pueden gobernar como se podría haber gobernado quizás en un plan hace 3 años atrás, 2 años atrás, cuando no teníamos pandemia. Hoy estamos en un momento de pandemia y todo lo que se genere tiene que ser en función de que esta crisis sanitaria producida por el COVID-19 pues sea realmente atendida desde un punto de vista profesional y con una gestión en salud pública que sea absolutamente apegada a un tema de gestión en salud pública y que claro, que se vigila también los recursos, o sea, que mañana no nos vengan a decir que existen contrataciones, que los mandos medios pues hicieron contrataciones donde en algunos casos pudieron existir sobreprecios. No, aquí debe existir una corresponsabilidad en salir de la emergencia y en una lucha frontal contra la corrupción. Muchas gracias, Dayana. Continuamos con el doctor David Carrión. Doctor, para usted, cuáles son los retos, los 4 retos de este gobierno electo para aliviar todos los temas que hemos tratado en esta ponencia? Su micrófono, doctor, por favor. Aparte de lo que han compartido los compañeros de esta mesa tan interesante, sí le incluiría algo y es transparentar como derecho que tenemos los ciudadanos, transparentar la información pública. Creo que llevamos varios años, 2 gobiernos que no han transparentado, es decir, hasta ahorita no sabemos, por ejemplo, montos en los cuales estamos adeudados, interno, externo, cuánto se la deuda al Seguro Social, por ejemplo. Yo creo que es una deuda social que tenemos arrastrando varios años y decir ahora sí, hey, plantémonos de una realidad de presupuesto, ¿no? Y sí creo yo que tenemos el derecho a conocer. Se practicó lamentablemente años atrás el hecho de que tienen cláusulas de reserva cuando estamos hablando de fondos públicos, es decir, todos aportamos para el hecho de generar esos fondos públicos, ya sea ingresos petroleros o ingresos por tributos, y decir, no, esta es una cláusula reservada y no podemos saber ni montos, ni cuánto nos estamos endeudando, ni hasta cuándo nos estamos endeudando. Entonces yo diría que ese es un reto para empezar a mí decir, vamos a transparentar el endeudamiento, cuánto estamos endeudando, cuánto se paga a cada uno de los entes acreedores, quiénes son a quienes se les adeuda. Para mí, inicialmente eso. Después, derechos que mencionó Dayana, me parece correctísimo, tal vez una reforma así. Me han dado la oportunidad de poder compartir mi criterio respecto de, por ejemplo, que se legalice el aborto y yo soy partícipe. Hay causales específicas en las cuales sí se debería practicarlo, en el hecho de cuando la mujer es víctima de un abuso por su revictimización, por ejemplo,
cuando está en riesgo la vida de la mujer, efectivamente se debe priorizar ahí. Causales, por ejemplo, técnico-médicos que sí han mencionado la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, creo que es otro reto que tiene y veo que es muy insistentemente, se lo han planteado los candidatos y ahora debería tomarlo en agenda el presidente electo. El otro tema que topó Mar, que me pareció interesantísimo, es los controles tanto de convencionalidad como de constitucionalidad básico en las decisiones del poder público. Y la otra que me parece básico también es que se pueda, hoy he escuchado una propuesta, me parece muy acertado de parte del presidente electo y es convocar a una consulta popular siguiendo obviamente los parámetros que manda la Constitución para disolver el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Me parece a mí que ha tenido unas atribuciones exacerbadas, fuera de un límite, de un perímetro normal, digámoslo así, y eso permitió que tengamos autoridades nombradas por un ente que lamentablemente tampoco ha sido transparente. Entonces veo esos retos, veo que digamos, en una independencia de poderes como lo está proclamando el presidente electo, puede manejar ese tipo de agenda porque no hay presión de los lados. Esperemos que ya en el desarrollo del cargo, del poder, no cambie esa perspectiva, no cambie o no existe esa presión, digamos, externa, interna, para que él pueda desarrollar estos planes que ha mencionado y podamos ver una diferencia, ¿no? De cómo se ha actuado en los últimos 14 años por lo menos y que sí podemos ver un antes y un después. Yo, como un profesional del derecho en libre ejercicio, que me gusta muchísimo el tema constitucional, sí tengo ese anhelo de que se hagan las cosas y marcar una diferencia entre un antes y un después. Porque soy un creyente de la justicia, la llevo en mi corazón y muchos me tachan de un soñador, pero no puedo dejar de hacerlo porque he tenido, repito, victorias pequeñas o grandes tal vez para clientes podrían ser respecto de los derechos que tiene la Constitución. Entonces, yo creo que sí se puede hacer una diferencia, sí se puede actuar de mejor manera, sí se puede desechar lo malo de antes y tal vez rescatar cosas buenas que pudieron haber existido, pero sí los retos y lo que se ha planteado, que no se vaya distorsionando en el camino, que no se vayan haciendo, ahora digo unas cosas y en el camino ya me olvido de lo que dije y ahora sí, porque tuve presión de X interna, externa, ya lo hago de diferente manera. Anhelo de todo corazón mejores días para el país, no puedo desear otra cosa. Eh, pienso yo que en las intenciones al menos del presidente electo se ve que está claro por lo menos en las funciones del Estado, ¿no es cierto? Creo que me parece un buen inicio eso y ojalá los temas que hemos tratado y que sigan tratando colegas, amigos, periodistas, economistas, abogados, se vayan incluyendo, porque nosotros estamos hablando de cosas exactamente de buena fe, nada apartado con intereses particulares o de un grupo de personas, sino en general bien común y que se vayan sumando a la agenda del presidente electo y podamos seguir desarrollando nuevos días para este querido Ecuador. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Cedo la palabra al doctor Omar Acosta para que nos dé nos hable referente a los cuatro retos que tiene el nuevo gobierno en estos 4 años de elección. Doctor. Bueno, si bien es cierto, Dayana y también el doctor Carrillo han dicho muchas cosas importantes en sus intervenciones y yo quiero acotar algo más. El Ecuador ha votado por un cambio de modelo. Creo que en los 20 años es el primer presidente que tenemos que ha ganado y por votación popular siendo de la tendencia de derecha. Pero sí tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener mucho cuidado que no nos pase como Argentina. Mauricio Macri fue un candidato de derecha
y lamentablemente su gestión no benefició a la Argentina y resulta que terminó volviendo a la izquierda. Eso hay que tener mucho cuidado. El presidente electo tiene un reto en Ecuador y tiene que hacerlo inmediatamente. No tiene tiempo que perder. ¿Por qué? Y tiene que hacerlo en los primeros años, en el primer año, porque tiene su gran popularidad, no va a tener mucha resistencia y tiene que hacer todos esos temas que tiene en la agenda. Lo económico será algo fundamental, tendrá que buscar inversión extranjera y esto viene de la mano con seguridad jurídica. La seguridad jurídica será algo importante para ofrecerle a los inversores internacionales y para bajar el riesgo país. Esto ligado con una justicia independiente, con jueces probos que tengan bastante conocimiento, especializados y que no sean cuotas políticas. Eso sí es un reto que debe afrontar el nuevo gobierno. Otro de los retos que tiene también pendiente son el tema de las vacunas. Yo soy muy optimista y yo creo que sí va a ser muy positivo la inoculación del Ecuador, tomando en cuenta que ya las dos farmacéuticas, Pfizer y Johnson, ya están culminando las entregas a los grandes países como Alemania, Estados Unidos, tiene un sobrante de 200 millones de vacunas y va a dar a los países que no han podido inocularse. Entonces yo creo que en los próximos meses eso sí va a ser algo beneficioso para la misma economía del país. Otro de los retos también que va a tener el futuro presidente es llegar a consenso para tener políticas públicas, para elaborar leyes en beneficio del Ecuador. Muchos ya se están preguntando en una reforma laboral, una reforma constitucional de pronto, como es eliminar el Consejo de Participación Ciudadano. Tienen varios retos, pero tienen que hacerlo inmediatamente. No tiene mucho tiempo, no tiene tiempo que perder. Se ve una proyección del presidente electo, no 4 años, sino también para 8 años. Pero por eso lo digo, cuidado y terminamos como Argentina, que Mauricio Macri salió perdió una elección contra la izquierda, contra el presidente Fernández. Entonces, cuidado esto nos pase y nos confiamos. Y para ir finalizando, cuidado nos pase lo que pasó a Lenín Moreno, que al final del día los mandos medios afines al correísmo que se evidenció en Manabí, en la votación que favorecía a Arauz, terminan siendo un obstáculo. Y podemos tener de aquí a 1 año y medio, Dios no quiera, un octubre del 2019, porque la gente está cansado de lo económico, está cansado de corrupción, está cansado de falta de institucionalidad, está cansado ya del sistema. Entonces, ¿qué perder? Porque si empezamos a ser tibios, sí, tienes que dar tu discurso conciliador, pero que no te pase como Lenín Moreno, que tu discurso era conciliador y al final del día terminas repartiendo, por querer apoyo en la asamblea, terminas repartiendo el país, terminas bajando tu popularidad o los planes económicos que tienes, no terminas llegando a la clase inferior, a la clase media o a los emprendedores. Hay que tener cuidado con eso, porque si bien es cierto, hablamos de libertad de expresión, hablamos de LGBTI, ojo, la gente, el ciudadano común, no come libertad de expresión, no come políticas públicas si es que no le beneficia a él, porque tenemos mucha gente desempleada. En esta vez, según algunas estadísticas, más de 200,000 bachilleres van a salir este año, que muchos no podrán acceder a la universidad, muchos se graduarán en este año y no podrán acceder a un trabajo. Entonces, sí hay que tener esto en cuenta, hay que trabajar para todos los sectores sociales. Caso contrario, la izquierda está latente y lamentablemente se pueda repetir lo que pasó en Argentina y creo que nadie de eso quiere. Eso es mi estimado Adrián Donoso. Igual yo te quiero agradecer por la invitación y a todas las personas que nos están observando. Gracias. Muchas gracias a todos los ponentes. Para cerrar este evento, quisiera dar la palabra al presidente del movimiento Tejiendo Oportunidades, del magíster Alejandro Calderón, que en unos minutos va a entrar a la sala para concluir con esta ponencia referente a los retos del nuevo gobierno de frente a los 4 años del poder. Efectivamente, los datos del CNE están al 99.65% y la tendencia no ha cambiado. Agradecer directamente a Dayana, al doctor David Carrión y al doctor
Omar Acosta por sus palabras y por esclarecernos cuál es la realidad y cuáles son los retos que tal vez de parte de la gente común no observan cuáles son las falencias dentro de los ámbitos específicos, ya sea del periodismo o de la justicia. ¿Me confirman si Alejandro ya se encuentra en la sala? Para dar una pequeña, un pequeño espacio a las preguntas que nos han llegado por redes sociales y se las voy a dirigir a los ponentes del día de hoy. Esta pregunta va dirigida para el doctor Omar Acosta. ¿Qué medidas cree que el gobierno actual debe tomar en cuenta para erradicar los temas de corrupción que se ha dado a todo nivel? Bueno, yo voy a darte una opinión muy personal, no sé si es técnica o coloquial en realidad, porque creo que eso es lo que se necesita en este momento y necesita el país. Rafael Correa tuvo algo muy bueno con la justicia en el 2011, 2012 y 2013. ¿Cómo fue que logró tomar la justicia? Con una, entre comillas, evaluación, depuró a todos los funcionarios antiguos, pasados de 40 años, 50 años, que tenían ya su edad para jubilar. ¿Y qué hizo él? Puso a gente joven, egresada de Derecho, estudiantes de Derecho como ayudantes, secretarios, y a mismos jueces. Puso a gente joven y depuró todo el sistema. Cambió toda una generación. Hasta ahí estábamos bien, pero obviamente él con la función ejecutiva, con el Consejo de la Judicatura, se tomó la función judicial. Entonces, pasamos a que hubo una intromisión externa en la función judicial. ¿Qué pasa ahora en el Ecuador? Tenemos 14 años y tenemos a los mismos funcionarios, lamentablemente, que ingresaron por cuota política en las direcciones provinciales, hermanos, sobrinos. El uno estaba en la función judicial, en otro en el Ministerio de Agricultura, en el otro en el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces ya es todo un sistema. Yo, ¿qué recomendaría y qué se debería hacer para luchar contra la corrupción? Tener una justicia independiente y fuerte y que deba juzgarse a quien sea, como debemos copiar las cortes de Estados Unidos, que al mismo presidente le ponga un alto. Ha pasado, ya está pasando con nuestra Corte Constitucional, que al mismo presidente Lenin, en algunos temas como el estado de excepción, ya lo ha frenado, le ha dado un alto y le ha exhortado también en el tema de la crisis carcelaria. Entonces, en resumen, yo creo que se debería depurar ya los mandos medios que han servido de buena o mala manera 14 años en el Ecuador. Se debe tener una función judicial fuerte con jueces que tengan bastante conocimiento en materia constitucional y especializados en su materia, y con eso garantizamos la seguridad jurídica. Y tener leyes claras y que se respete ya la seguridad jurídica con los elementos de previsibilidad y retroactividad de la ley, porque aquí cambiamos leyes a cada momento y engañamos a la gente mencionándoles que el problema son las leyes. No, yo creo que el problema es estructural y eso hay que cambiar también, porque todo queremos solucionar con leyes, cuando lamentablemente ese es un tema estructural. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Y la siguiente pregunta es para el doctor David Carrión, referente a la reestructuración de la función legislativa en cuanto que sea bicameral y cuánto ayudaría esto al país para reducir y que sea más práctica la emisión de leyes por parte del legislativo. Doctor. Bueno, interesantísima pregunta porque estuvo en discusión, está en discusión. Lamentablemente creemos que le faltó el tiempo o no hubo la decisión política para hacerlo, pero yo sí estaba de acuerdo en esta bicameralidad. Es más, me hicieron una consulta al respecto ya antes de manera técnica y había respaldado que sí se debería. ¿Por qué razón? Porque hablábamos de esta bicameralidad sabiendo que quienes estén en asamblea, pero que sea esta Cámara del Senado quien decida cosas muy importantes, era ya en otro nivel de tratamiento, es decir, gente especializada en las áreas que se puedan reformar, ya no tanto general,
pensaría yo que sí es una buena opción, creería yo que se debería retomar el asunto. Les quedó corto en esta sala especializada que fue formada de manera temporal. Habría que ver en qué estado se encuentra, si es que hay los informes técnicos, jurídicos y de análisis correctos para ver si es que debería retomar la nueva asamblea. Pienso yo que sí podría ser una salida a mucho de lo que nos quejamos dentro de la asamblea y con justa razón, que a veces se topan temas no importantes que nos han generado leyes que sean aplicables y que sean eficaces, ¿no es cierto? La eficacia siempre se va a medir en el transcurso del tiempo. Deberíamos ver si efectivamente hubo leyes que se emitieron que fueron eficaces o no. Y entonces esta bicameralidad va a permitir ese filtro, va a permitir que gente mucho más especializada, sin que vayamos a decir que es la panacea, porque siempre yo discuto de decir que porque son o queremos una asamblea de PhDs o queremos una asamblea de gente bachiller, y no va por ahí, sino más bien va por el hecho de tener claras las pretensiones, cómo se generan esta técnica jurídica de redacción de normas que se permite, por ejemplo, tener mejores asesores también, pero yo creería que sí es una salida porque va a permitir que tenga un órgano técnico dentro de la asamblea y ya no se generen tantas cosas en generalidad y muchas veces que no tienen un sentido y que no sirven, digamos, para un ejercicio del poder público. Así es que estaría a favor de que exista en la Asamblea Nacional una bicameralidad. Listo, doctor, muchas gracias. En este momento sí concedo la palabra al presidente del movimiento Tejiendo Oportunidades, Alejandro Calderón, el magíster Alejandro Calderón, para que dé las palabras de cierre en este evento. Alejandro, el panel es tuyo. Doctor David Carrión, muchísimas gracias por acompañarnos, por darle elegancia a este evento con su conocimiento. Quiero agradecerle por su tiempo, por su predisposición. Muchísimas gracias a nombre de todos quienes formamos parte de esta plataforma, de esta red de empoderamiento ciudadano. Al doctor Ángel Asensio, muchísimas gracias. Omar, amigo, es un honor poder contar contigo dentro de nuestro equipo. Es increíble tu capacidad técnica, desde cómo tú estás manejando también el tema jurídico desde hace mucho tiempo. Tú también formas parte del alma mater de Indoamérica. Gracias, doctor, por todo lo que viene haciendo, además a lo largo de los varios derechos en el país también. Querido Adrián, qué decirte, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de conocerte hace mucho tiempo, eres un gran profesional, tienes lindos valores y es un orgullo poder contar contigo y sé que pues el país depende de jóvenes como tú, comprometidos con sus valores, con su trabajo y hay mucha gente detrás, no les puedo nombrar a cada uno, que el equipo técnico que están, Guacho, Alejo, todos que están trabajando conjuntamente en cada uno de los programas. Bueno, Tejiendo Oportunidades es simplemente una plataforma, simplemente digo porque en realidad las palabras no alcanzan, es una plataforma de empoderamiento ciudadano que lo que busca es llevar estos grandes debates al país. Hoy se han tratado temas fundamentales y las interacciones a través de Facebook y de redes sociales han sido en realidad bastante increíbles. Hemos estado conectados alrededor de unas casi 500 personas en algunos momentos de Facebook Live, estamos teniendo un alcance de más de 1000 personas. Muchísimas gracias por generar este debate, por generar estos espacios. Les agradecemos muchísimo, no solo a nombre de Tejiendo Oportunidades, sino también de todos quienes les escuchamos y quienes también aprendemos cada día de ustedes. Gracias por su tiempo, esta es su casa y siempre que gusten, pues nos bien, les invitamos a que debatan con nosotros. Gracias, doctores, y gracias siempre, mil gracias a nombre de todos nosotros. Estimado Alejandro, Adrián, agradecido sobre la invitación. Los criterios están aceptados de Omar, los comparto plenamente. Así es que siempre a sus órdenes. Gracias por estas invitaciones, gracias por abrir espacios a voces nuevas. Creo que sí tenemos mucho que compartir. Y justo hablaba en días pasados de tener los espacios suficientes. Así es que les agradezco por eso, siempre a las órdenes. Gracias por considerar la opinión de este servidor. Gracias, doctor. Omar. Estimado Adrián y estimado Alejandro,
Calderón, quiero agradecerles y de verdad felicitarles por esta iniciativa, por estos conversatorios que creo que son muy educativos para toda la ciudadanía. Estamos en tiempo de cambio, si viene un nuevo gobierno, un nuevo presidente, hay que ser optimistas. Yo creo que en estos últimos 20 años no ha habido mejor experiencia para los gobiernos. Hay que tener que vamos a tener una buena institucionalización. Hay que todos colaborar desde todo tipo de espacios, cultural, deportivo, económico, legal y jurídico. Debemos contribuir, porque es momento ya de que el Ecuador empiece a mirar hacia el futuro. Empecemos a ver ya cómo salir del subdesarrollo. Somos un país pequeño, con mucha diversidad y con mucha riqueza natural, productiva. Entonces, gracias a ustedes por el espacio. Yo encantado de compartir con la periodista Dayana León. Qué decir acá con mi colega, un gran profesional como es David Carrión. Nuevamente agradecido con ustedes. Un saludo especial a todas las personas que nos están mirando también por el Facebook Live y por redes sociales. Agradecido y felicitarles nuevamente a todo el equipo de Tejiendo Oportunidades. Muchas gracias. Es así que damos por concluido el evento del día de hoy, lunes 12 de abril del 2021, referente a los retos del nuevo gobierno de Guillermo Lasso, presidente electo de la República. Agradecemos a todas las personas que nos visualizaron por Facebook Live y por las distintas redes sociales. Una vez más, gracias doctor David Carrión, doctor Omar Acosta y a Dayana León, que nos acompañaron en esta primera mesa de diálogo y de debate referente a los retos de la justicia sociales del nuevo gobierno. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias.